Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos. Entonces, hoy vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. El título de este mensaje, ¿cuál es el título? Entre más privilegios, mayor responsabilidad. El título es, entre más privilegios, mayor responsabilidad. El pasaje es Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Vamos entonces a leer esta porción bíblica. Dice así la palabra de Dios, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio, Señor, de recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos concedes también el escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, para que nuestra atención, Señor, esté, Padre Santo, Señor, centrada en la palabra, en la porción bíblica, Señor. Permítenos, Señor, entenderla con ánimo en nuestras vidas, Señor, para poderla aplicar, poder comprender qué está diciendo el apóstol Pablo, Señor, en esta porción. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Señor, que sin la asistencia de tu Santo Espíritu no lo podríamos entender. Por ello, Señor, también pedimos, Señor, por el predicador, Señor, para que la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, permita, Señor, dar a entender la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, por este momento y por este tiempo que nos concedes. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, podemos entonces sentarnos. Vamos a continuar con esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces hagamos un pequeño recuento de los primeros 3 versículos que abordamos el domingo anterior. ¿Qué fue lo que abordamos el domingo inmediatamente anterior? Bueno, el apóstol Pablo en estos 3 versículos deja en claro que él está triste, que él tiene un dolor continuo. ¿Cuál es la razón? Por sus hermanos en la carne. El apóstol Pablo está diciendo allí que tiene gran tristeza y tiene dolor en su corazón, porque él dice que deseara ser anatema, separado de Cristo. ¿Por cuál razón? Por amor a sus connacionales. Básicamente allí el apóstol Pablo tiene una tristeza porque sus connacionales, sus hermanos en la carne, no reconocen a Cristo
como Señor y como Salvador. Esa es la tristeza del apóstol Pablo, el saber de que hay personas cercanas que no tienen a Cristo. Y ese también ha sido el llamado que nosotros realizamos hace 8 días. La tristeza también que debe embargar al creyente. ¿Por qué? Porque tenemos personas muy cercanas que no conocen al Señor. Y entonces esto nos lleva a orar, a clamar al Señor por esas personas que no tienen a Cristo. Pero el saber que esos familiares, el saber que no tienen al Señor, por supuesto causa una tristeza como le causó tristeza al apóstol Pablo. Y también analizábamos que a veces nosotros solamente nos enfocamos en nuestro núcleo familiar y como nuestro núcleo familiar ya cree en Cristo, ya es suficiente. Sin embargo, vemos como ejemplo allí del apóstol Pablo que debemos tener tristeza en nuestro corazón por las almas, por aquellos que están sin el Salvador. ¿Por qué? Por la situación de que es muy grave estar sin Cristo. El infierno es algo sumamente doloroso. Bueno, entonces eso es lo que teníamos en estos 3 primeros versículos. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 4 y 5 va a dar una serie de privilegios que tenía el pueblo de Israel. Y es un gran número. Tú puedes ir mirando allí en la palabra de Dios cuántos privilegios aparecen allí en el versículo 4 y versículo 5. Varios. Ve mirándolos, por favor, porque son un buen número de privilegios y esos son los que vamos a estar desarrollando. ¿Ya miraste cuántos privilegios podrían ser? Bueno, yo quiero decirte que son 9 privilegios. 9. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Señalemos los siguientes, que son israelitas. A ver si estamos todos de acuerdo. De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Logras identificar los 9 privilegios que se le entregan a la nación de Israel? Bueno, de eso se trata, que tú teniendo Biblia en mano puedas identificarlos. Y vamos a hablar de cada uno de ellos, es decir, de estos 9 privilegios. Vamos a comenzar con el primero, que nos dice que son israelitas. ¿A qué hace referencia cuando el apóstol Pablo dice que son israelitas? Entonces nosotros nos debemos remontar a el pasaje donde a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Así que vamos a ir a ese pasaje, Génesis 32, versículos 24 al 28, para poder identificar a qué se refiere Pablo cuando menciona el nombre de israelitas. Génesis 32, versículos 24 al 28. Dice así la palabra de Dios. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este pasaje entonces nos muestra en el relato bíblico cuando el nombre de Jacob es cambiado por Israel. ¿Qué significaba antes el nombre Jacob? Significaba engañador. Engañador significaba el nombre de Jacob. Y cuando tú lees las escrituras, en los pasajes de Génesis, cuando se está haciendo referencia a Jacob, te vas a dar cuenta que él era un engañador, un suplantador. Eso le gustaba a él, engañar. Pero fíjate que todo eso le había servido a Jacob para llegar a un momento de depender de Dios. Antes él dependía en sus fuerzas,
porque él engañaba, él utilizaba su astucia, la astucia humana, para lograr réditos, para lograr beneficios. Pero llegó el momento de un encuentro con Dios y allí todo cambió para Jacob, comenzando por el nombre, porque le dice Dios que ya su nombre no será Jacob, sino ahora será cambiado por Israel. ¿Y qué significa Israel? Significa peleador de Dios. Eso es lo que significa Israel, peleador de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo está haciendo referencia en Romanos capítulo 9, versículo 4, que son israelitas, está hablando a un título de honor, un título de honor. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo, ya que ese título de honor representaba esa unión con Dios, título de honor. Bueno, así que por eso el apóstol Pablo dice que son israelitas. Bueno, pasemos al segundo privilegio que dice, de los cuales son la adopción. Bueno, ahora tenemos que hacer una claridad sobre este término adopción. Tenemos que definir la adopción que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8. Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8 de la adopción, ¿no es cierto?, recordemos que eso ya también lo vimos en el marco de esta serie expositiva. Por ejemplo, Romanos 8:15, que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En Romanos 8 se está hablando de la adopción como salvación. ¿Sí? Se está hablando la adopción como salvación. Pero en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo está hablando de la adopción como una nación. Mira las diferencias. Mientras que en Romanos 8 habla de la adopción para salvación, en Romanos capítulo 9 habla de la adopción como una nación, como un conjunto. Miremos Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas capítulo 11, versículo 1. Para que podamos entender que allí se está haciendo referencia es a un conjunto, es decir, a una nación que la adopta Dios. Oseas 11, 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mira que está haciendo referencia allí a una nación. No se está haciendo referencia a la salvación individual, la adopción dentro de la salvación, ¿no? Entonces, Pablo está hablando de que los israelitas habían sido adoptados por Dios como nación entera, como nación entera. ¿Sí ves? Mientras que se habla de algo general, la salvación que habla el apóstol Pablo en Romanos 8 es particular, individual. La adopción de Romanos 9 se está hablando a nivel general. Bueno, entonces estamos mirando que esa adopción trataría al pueblo de Israel de una forma especial Dios hasta la venida de Cristo y el nuevo pacto posterior en su sangre que enviaría a sus seguidores a todas las naciones. Mira algo muy particular. Nuestro Señor, es decir, Dios, trata a un pueblo específico en el Antiguo Testamento. Pero resulta que en el Nuevo Testamento ya se envía a otras naciones, porque ahora el pueblo aumenta. El pueblo ahora es más grande gracias a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ya miramos los israelitas, ya miramos que hace referencia a la adopción de una nación. Miremos ahora el tercer punto, que es la gloria, lo que se conoce como el Shekinah, la gloria de Dios. El Shekinah es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios. Y esta la podemos ver en varios pasajes del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a mirar dos por el momento, por cuestiones de tiempo. Éxodo capítulo 16, versículo 10. Para mirar esa gloria de Dios y ese privilegio que tenían los israelitas. Dice la palabra, y hablando a Aarón
a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Ahí está siendo representada la gloria de Dios allí en la nube. Y el pasaje nos está hablando en su contexto de que Dios envía el maná, el sustento. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un pueblo que ha sido adoptado como nación con una serie de privilegios. En este caso, ellos logran identificar la gloria de Dios. Miremos otro pasaje, Éxodo capítulo 24, versículo 16. Dice así: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Este pasaje se nos da en el marco donde Moisés recibe las instrucciones del tabernáculo y de todo su mobiliario. Y allí vemos también que hay una revelación de Dios a través de ¿qué? De su gloria. El pueblo, ¿dónde está? Está allí en el monte Sinaí. Está allí a su alrededor, y se ha entregado también el tema de los mandamientos. Ahora se le entrega a Moisés las instrucciones para la construcción, para todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, todo lo que tiene que ver con su mobiliario. Y en esos momentos, ¿qué pasa? La gloria del Señor reposa sobre el monte Sinaí. Esto es algo muy especial que se le daba exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Otras personas podían ver ello? No lo podían hacer. Bueno, pasemos al siguiente. Vamos mirando uno a uno. El siguiente es el pacto, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que decir del tema del pacto? Tenemos que compartir a la familia Pan de Vida que el pacto es la forma como Dios se comunica con el ser humano. Es la forma como Dios ha establecido la comunicación con el ser humano. Es decir, Dios se comunica con el ser humano por medio de pactos. Pero estos pactos tienen unas características especiales. Uno, es Dios quien motiva ese pacto. Uno, Dios lo motiva. Y dos, es Dios quien pone las reglas. ¿Sí ves? Es Dios quien motiva el pacto. Y dos, es Dios quien pone las reglas. Y algo que decir adicional frente al pacto es que Dios no negocia con nosotros. Dios no negocia con nosotros. Es Dios el que lo motiva y es Dios el quien pone las reglas. O sea que nosotros vamos a poner las reglas. No, es Dios. Así que el Señor ha establecido su relación con el ser humano por medio de un pacto. Y ese pacto se va revelando por medio de otros pactos a través del Antiguo Testamento. Es decir, vemos un pacto, pero a través del Antiguo Testamento se van revelando poco a poco por medio de pactos. Por ejemplo, el pacto de Noé, que declaró una bendición general, el pacto de Noé. Por ejemplo, el pacto de Abraham hace referencia a una bendición tanto particular como general. En el caso de Moisés, también allí hay un pacto, que es el pacto que tiene que ver con la promulgación de la ley. Por ejemplo, hay otro pacto con David, donde se le dice que de su linaje vendría el Mesías. Si ves, es un pacto mostrando realmente un pacto que es en el que estamos, que es el nuevo pacto, el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo determinó Dios esos pactos? Revelarlos poco a poco. Esto es lo que se conoce como la revelación progresiva de la Biblia, ¿sí? Cuando estamos estudiando el tema de mirar cómo analizamos, cómo meditamos en la palabra de Dios. Así que esa es una regla de hermenéutica que dice que la Biblia se revela progresivamente, y esto lo vemos en los pactos. Es una revelación progresiva para llegar todo ¿a qué? Al nuevo pacto. Ahora, hay que dejar en claro lo siguiente. El tema de pacto no tiene nada que ver con dinero, absolutamente nada que ver con dinero. Algo que lamentablemente se ha tergiversado hoy en día, es decir, pacte con Dios.
Recordemos lo que hemos mencionado del pacto. El pacto es Dios el que básicamente está obrando, es decir, el que motiva el pacto. Y Dios es el que pone las reglas, no el ser humano, no el ser humano. Así que no se está hablando del tema de dinero. Y esto nos indica que nosotros no podemos pactar a Dios con dinero, es decir, comprar a Dios, no lo podemos hacer. Bueno, eso debe quedar claro, ¿no? Bueno, pasemos a el siguiente punto, que es el punto número 5, que nos habla de la promulgación de la ley. Promulgación de la ley. Y este era un privilegio que sin duda era muy importante para el pueblo israelita, ya que recibió directamente de Dios la ley. Miremos lo que nos dice Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Éxodo 31, 18. Dice la palabra de Dios: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mira ese privilegio que tenían los israelitas. Se les entregó a ellos que las 2 tablas de la ley. Esas 2 tablas de la ley hacían referencia en primera instancia a la relación del hombre con Dios. Esa es la primera tabla, la relación que tiene el hombre con Dios. Y la segunda tabla es la relación que tenemos con nuestros semejantes. Pero Éxodo 31, 18 nos está diciendo que eso provenía directamente de Dios. No se utilizaron allí profetas, no se utilizaron visiones. Eso venía directamente de la mano de Dios. Qué privilegio para el pueblo israelita, un gran privilegio. Bueno, sigamos adelante. Punto número 6, el culto. Cuando estamos hablando de el culto, es la forma como el ser humano se acerca a Dios. Es decir, Dios estipuló forma o formas para acercarnos a Él. ¿Qué hace el hombre hoy en día? El hombre se acerca a su manera, pero Dios dejó a través de la Biblia la forma como debe hacerse. Esto lo vemos claramente estipulado en los libros, por ejemplo, de Levítico, Números, ¿sí? La forma como debíamos o como se debe acercar a Dios. Obviamente en el Antiguo Testamento hay unos lineamientos. Ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nuestro Señor en el Evangelio de Juan capítulo 4 deja muy en claro quiénes son esos verdaderos adoradores, ¿no? En espíritu y en verdad. Pero igual nos dejó la forma, ¿no? No es como yo quiera, que ese es un gran problema que hay hoy en día. La gente quiere adorar a Dios a su manera. La gente quiere servir a su manera. Y eso está por fuera de los estatutos y parámetros de Dios. Completamente por fuera. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Empezó a hacerlo a su manera. Y claro, vinieron las consecuencias, porque Dios había dejado todo muy claro. Es decir, cuando pertenecemos al pueblo de Dios, cuando ya estamos hablando a nivel general, ¿no es cierto? No solamente de los israelitas, sino que cuando pertenecemos al pueblo de Dios, tenemos que seguir claramente los lineamientos de la palabra, porque la palabra es nuestra fuente de guía. Así que, ¿qué ocurre? El Señor les entrega todas las instrucciones para el tema del tabernáculo, y después cuando ya están instalados, les habla también del templo. ¿Sí ves? No dejó ningún cabo suelto. Para que uno diga, es que yo quiero hacerlo así, yo quiero adorar de esta manera, yo quiero servir de esta manera, yo quiero hacerlo. No, no dejó ningún cabo suelto. Y en nosotros está la disposición, la humildad y la sujeción para hacerlo así. Que ese es el tema complejo, ¿no? Porque debe haber disposición, humildad y sujeción. Que eso pues es algo difícil para el ser humano. Bueno, entonces ya sabemos que el culto es la forma como adorarlo. Eso no lo tenían los otros pueblos, ¿no? Porque ¿qué tenían los otros pueblos? El paganismo. Una cantidad de dioses que el hombre había puesto como Dios y era el hombre el que daba las pautas, ¿sí ves?
Que eso es lo mismo que quizás vemos hoy en día. Es el hombre el que da las pautas para adorar a Dios y no, es al revés. Dios ha dejado todo para adorarle y para servirle. Adorarle y para servirle. Pasemos al punto número 7. Punto número 7. Que nos habla de ¿qué? De las promesas. Estas promesas fueron dadas en el Antiguo Testamento a distintos personajes de la Biblia, pero siempre estaban apuntando a el Mesías. Estas promesas apuntan al Mesías. Y este es un punto en el que han fallado los israelitas, los judíos. Porque ellos todavía piensan que el Mesías está por venir. Miremos dos pasajes en particular. Génesis 49:10. Génesis 49:10. Dice la palabra de Dios: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Mira que cuando tú analizas el contexto de este pasaje de Génesis 49, está hablando de las tribus de Israel. Y específicamente en este pasaje está hablando de una tribu en especial. ¿De cuál? De Judá. Y mira cómo dice, no será quitado el cetro de Judá. Qué interesante, ¿no? Porque está hablando del rey, del Mesías. ¿Sí? Así que es muy interesante ver en el Antiguo Testamento, y de eso se trata el estudio de la palabra, ver en el Antiguo Testamento las promesas apuntando a Cristo, al Mesías. Ahí es cuando muchas veces se falla. Miremos otro pasaje, Números 24:17. Números 24:17. Números 24:17, sí. Dice lo siguiente: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Una vez más, esta profecía está haciendo una clara alusión a el Mesías, porque nos está hablando de el cetro de Israel. Y nos está hablando de la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que esas promesas estaban apuntando al Salvador. Esas promesas estaban apuntando al que iba a venir. Por no tener un buen entendimiento, y eso es lo que vamos a ver más adelante en un pasaje, vamos a mirar que el corazón de los israelitas estaba endurecido. Ahí está el problema. No podía ver lo que algunos otros sí estaban viendo. Claro, otros sí lo estaban viendo, quizás unos poquitos, pero otros no lo estaban viendo. Bueno, muy bien, pasemos al punto número 8, que nos habla de los patriarcas. Los patriarcas. ¿De quién está hablando? Básicamente nos habla de Abraham, Isaac, Jacob y de los hijos de Jacob, es decir, de las tribus de Israel. Esos se conocen como los patriarcas. Y vemos allí, por ejemplo, Abraham, Isaac, hombres que tuvieron comunión con Dios, hombres que confiaban en el Señor, hombres que fueron probados por Dios. Tú te vas a dar cuenta en los relatos bíblicos, Abraham fue probado por Dios. ¿Cómo fue probado? En el tema del nacimiento de su hijo, pero después para ofrecer a su hijo en sacrificio. O sea que fueron pruebas bastante difíciles, ¿no? Porque la Biblia nos relata que Abraham ya era de avanzada edad junto con su esposa. Y pues ya no podían tener hijos porque estaban viejitos. Pero ¿qué ocurre? El Señor les dio una promesa. Y allí nació Isaac. Pero ¿qué ocurre con Isaac? El Señor prueba otra vez a Abraham y le dice que hay que ofrecerlo en sacrificio. Así que Abraham, Isaac y Jacob vivieron pruebas, pero ¿sabes qué? En medio de todas esas situaciones confiaban en el Señor. Así que cuando el apóstol Pablo está nombrando allí a los patriarcas, está haciendo una referencia a personajes que tuvieron comunión íntima
con el Señor. Pero aparte de esa comunión, fueron ¿qué? Probados. Y en medio de esa prueba, confiaban en el Señor. Y mira este último punto. Es bien interesante este último punto, ¿no? Punto número 9. Vino Cristo, o sea, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cuando tú te detienes en ese pasaje, vas a ver dos cosas tan interesantes, y es el Cristo humano y el Cristo divino. No sé si lo logras ver ahí, o sea, cuando tú te detienes a meditar allí en esa parte, ves el Cristo humano y el Cristo divino. Es decir, que Cristo es Dios. Qué interesante en lo que nos dice la palabra y cómo culmina esa serie de privilegios, porque ahí culminan esa serie de privilegios del apóstol Pablo que menciona. Dice, según la carne vino Cristo. ¿Qué nos está mostrando cuando nos dice según la carne? Nos está mostrando el Cristo humano y que tenía un linaje, tenía el linaje de Israel y específicamente de la tribu de Judá. Eso es lo que nos está mostrando el pasaje. Pero mira que después dice, el cual es Dios. Nos está mostrando el Cristo divino, el cual es Dios, su deidad. Y dice, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto es algo que no podemos negar. No podemos negar las dos naturalezas de Cristo. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y el apóstol Pablo, a través de esta serie de privilegios, les está diciendo a los que receptores de la carta, miren todo lo que obtuvo Israel. Pero, ¿qué pasó con ese pueblo? Juan 1:11. Nos quedan todavía dos pasajes en los cuales nos vamos a concentrar un poquito más de tiempo. Juan 1:11. Con todos esos privilegios, ya teniendo esta información, vamos a mirar estos dos pasajes que vienen a continuación. Así que tú ya tienes 9 privilegios que son muy importantes para el pueblo israelita, que nos hablan de ¿qué? Del linaje, de la forma como adorar, de las promesas, nos hablan de personajes muy importantes del Antiguo Testamento, ¿sí? Nos habla de la forma como se relaciona Dios con el hombre, que es por pacto. Todo eso. ¿Y sabes qué? ¿Qué dice el evangelista en Juan capítulo 1, versículo 11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso es lo que vamos a mirar. ¿Qué pasa en ellos? ¿Por qué no le reciben? ¿Qué es lo que hay en sus corazones? ¿Por qué esa situación de enemistad con el Mesías? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué le dieron la espalda y lo crucificaron? ¿Sí? A lo suyo vino, dice Juan, y ellos no le recibieron. Así que nos vamos a concentrar en este pasaje. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. Hechos capítulo 7, 51 al 54, que nos va a permitir también unas aplicaciones. Así que este pasaje nos va a permitir unas aplicaciones. Hechos 7, 51 al 54. Leemos, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Este es el pasaje donde muere Esteban. ¿Sí? Bueno, miremos lo que es bien interesante con base a lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Nuestro pasaje central es Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, donde se enuncian una serie de privilegios, 9 en total. Ahora, con base a ese pasaje central, miremos este relato de Lucas que nos
entrega la información de cómo muere Esteban. Y el versículo 51 ya nos da una ilustración de qué es lo que sucede con el pueblo, con ese pueblo. Ese pueblo que tenía algo especial para haber sido escogido o adoptado por Dios, dice la Escritura que no tenía nada en especial. Es más, era el más insignificante. Dice la Escritura cuando tú lo tienes presente. Entonces, ese pueblo se enorgulleció de la nada. Eso es algo que tiene el ser humano, el tema del orgullo. Y entonces mira cómo comienza allí. Dice, ¿cómo lo describe Esteban? O en este caso, pues, el relato de Lucas, ¿no? Allí en Hechos. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. O sea, que nos está mostrando ese duro de cerviz es una persona obstinada. Es una persona que se mantiene en su idea y no la cambia nada. Obstinado. Y dice ahí que son incircuncisos de corazón. Es decir, que ellos podían tener la circuncisión externa, pero no la interna, que es la del corazón. Recordemos que a Abraham se le había mandado que circuncidara a su hijo y a partir de allí a su descendencia, como un acto externo de pertenecer al pacto con Dios. Pero ahora, a través de la revelación de la Biblia, vemos que lo fundamental e importante es la circuncisión del corazón. Es decir, un acto interno, lo que tiene que ver con el nacimiento de nuevo. Entonces, allí se está diciendo que esas personas pueden tener la señal, que es la circuncisión, pero es externa, no tienen la interna. A eso es lo que está diciendo allí Esteban. Y Esteban lo que está es proclamando el evangelio. Mira, a Esteban, ¿por qué lo matan? Por proclamar el evangelio. Cuando tú lees todo ese relato, te vas a dar cuenta que era proclamando el evangelio. Eso es lo que estaba haciendo y eso es lo que hay que hacer, proclamar el evangelio. Y entonces ahí nos dice también el relato, dice que ellos resisten siempre al Espíritu Santo, como también lo hicieron sus padres. Es decir, la genealogía de Israel, que así también lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque tenían endurecido su corazón, porque eran incircuncisos de corazón. Y empieza a relatar lo que sucedió. ¿Qué hace el Señor? Entonces, el Señor adopta a un pueblo, a una nación, la adopta, ¿no es cierto? Y entonces ellos empiezan a desobedecer los mandatos que Él le había hecho. Dentro del amor de Dios que Él hace, empieza a mandarle profetas. ¿Para que qué? Uno, para que se anunciase el que iba a venir, pero también para que corrigieran su camino. ¿Sí? Entonces, ese es el llamado que hacen los profetas en el Antiguo Testamento. Anunciar el que iba a venir, pero también, por supuesto, corregir lo que no estaban haciendo bien. Y entonces, ¿qué nos dice allí? Que a esos profetas los persiguieron y ¿qué? Los mataron. Los mataron. Y que además, pues ellos también son culpables de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿sabes qué? Cristo viene a su pueblo, viene a enseñarles y ¿sabes qué? El pueblo lo persigue. O sea, lo mismo que pasa con los profetas del Antiguo Testamento, pasó con el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Y viene Cristo. Y también le hicieron lo mismo. Y mira la reacción de las personas. La reacción, si ves que no hay humildad, la reacción por eso es un corazón soberbio, orgulloso. Porque la reacción, 53, ya me estaba pasando al 54, voy en el 53, ¿qué dice? Además había otro punto muy importante para ellos, que recibieron la ley, ¿no? Y dice que no la guardaron. Era un privilegio recibir la ley, saber más de Dios y cómo era su corazón, porque cuando en la ley estamos viendo es la esencia de la santidad de Dios, porque eso es la ley, la esencia de la santidad de Dios. Y conocer ello y saber ello era realmente un privilegio. Pero ¿qué pasaba con estas personas? No guardaron, no tomaron en cuenta que habían recibido esos privilegios. Así que, ahora sí pasemos al 54, la reacción de ellos es que
estaban furiosos por lo que estaba diciendo Esteban allí. ¿Por qué estaban furiosos? Porque estaba confrontando su carne. ¿Por qué estaba furioso? Porque estaban hablando de ellos. ¿Por qué estaban furiosos ellos? Porque ellos se sentían aludidos, que eso era para ellos. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? ¿Sabes qué? Tomar piedras y acabar con la vida de Esteban. Así que estamos viendo eso en un pueblo que tenía todos los privilegios. Ahora, esto, ¿cómo lo podemos llevar a una parte aplicativa? Vamos a mirar el tema de la aplicación. ¿Y cómo lo vemos hoy en día? ¿No es cierto? Porque nos hemos concentrado en estos privilegios, específicamente para el pueblo de Israel. Y uno dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo puedo aplicar hoy en día? Entonces tú te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo en estos tiempos y cómo realmente el panorama se vuelve cíclico. Que hay muchas personas que conocen de la Biblia, pero no la aplican. Hay muchas personas que tienen información, pero no viven para el Señor. Así que vamos a mirar estos pasajes vamos a mirar estos puntos de aplicación. Antes de llegar a ello, miremos lo siguiente. Muchas personas creen que son salvos porque leen la Biblia, porque están en contacto con una congregación, porque oran. Pero si Dios no ha tocado esos corazones, todo es superficial y todo es un campo moral. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros somos confundidos. Cuando una persona comparte algún tipo de testimonio y dice que antes era un tomador, antes era un mujeriego, antes era un consumidor de droga y dice que ya no lo hace, por ese solo hecho ya pensamos que esa persona es cristiana. Está hablando de un acto moral, pero recordemos que el nacimiento de nuevo es un acto externo. Es decir, internamente hay un cambio para reflejarlo de forma externa. Entonces, ahora sí, los puntos aplicativos es lo siguiente. Tenemos que ser humildes y dispuestos para recibir la palabra. Humildes y dispuestos para recibir la palabra. ¿En qué sentido? Los israelitas recibieron la palabra, pero no fueron humildes. Ahí está. Estaban sobrados porque ellos se creían más que los demás. Así que tenemos que ser humildes a recibir la palabra de Dios. El segundo punto de aplicación es que nosotros no podemos volver la gracia en libertinaje. Los israelitas empezaron a pecar deliberadamente. Una de las advertencias que les había hecho el Señor es que no debían juntarse con las personas de otros pueblos. Y eso fue lo que rápidamente hicieron. Es decir, volvieron la gracia en libertinaje, porque el pueblo fue escogido por gracia. No había nada bueno en ellos. Es como el pecador es escogido por gracia. No hay nada bueno en el pecador. Pero ¿qué hace? Vuelven esa gracia en libertinaje y empiezan a dar un mal testimonio. Y la gente de afuera cree que eso es el cristiano. Cree que puede seguir haciendo esto, que así sea poquito, pero cree que lo puede seguir haciendo. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde queda el testimonio de Cristo? ¿Dónde queda la parte donde dice que Dios es santo y nosotros debemos seguir esa santidad? ¿Dónde queda que sin santidad nadie verá a Dios? Ah, no, ya la gracia la cubrió todo, entonces no hay ningún problema. Ese es un mal entendimiento de la gracia. Tercer punto de esta aplicación, son 5, dice, debemos dar fruto. Los judíos no daban fruto, aunque sabían la palabra, pero su orgullo espiritual no les dejaba producir fruto. Miren, esto es algo muy importante. ¿Cómo realmente un creyente se identifica dentro del reino de Dios? A través de su fruto. A través de su fruto. Porque no es a través de que una persona diga yo soy creyente. Y el fruto está compuesto por una vida de santificación progresiva. Y dentro de la santificación progresiva vendrán las pruebas.
En las pruebas fácilmente caen muchas personas. En las pruebas fácilmente declinan muchas personas. Aquellos que se dijeron o se dicen ser cristianos. Pero una persona que persevera, por supuesto, va a producir fruto. Los judíos estaban enfocados en agregar mandamientos que eran de hombres y que no habían sido instituidos por Dios. Razón por la cual su orgullo espiritual creció y esto no les dejaba ver la realidad. No podían ver la hermosura de Cristo. ¿Sí? Situación diferente que vieron los apóstoles. Cuando a Pedro se le preguntó de parte de Cristo y le dice, ¿y tú quién crees que soy? Pedro dijo que era Cristo. Él vio la hermosura de Cristo. Punto número 4 de esta aplicación dice, pidamos por las congregaciones bíblicas para que no se desvíen y nos sigan enseñando la palabra. Hoy en día no hay muchas congregaciones bíblicas. Y al no haberlas, pues, ¿qué hay? Hay mandamientos de hombres y las personas están siguiendo a ciegos. Unos ciegos llevando a otros ciegos. Así que tenemos que pedir en oración porque hayan más congregaciones bíblicas y que estas congregaciones no se desvíen. Porque el pueblo judío fue sacado de Egipto para la tierra prometida, pero fácilmente empezó a murmurar, fácilmente empezó a recordar lo que vivía en Egipto, ¿sí? Las comidas que tenían allá en Egipto, pero eran comidas de esclavo, ¿sí? Ellos preferían estar en esclavitud. Así que hoy en día, pues, vemos cómo la palabra de Dios se ha desviado y lamentablemente nosotros debemos clamar por congregaciones bíblicas. Punto número 5 nos dice, sirvamos con ánimo en nuestra iglesia local, así estaremos dando fruto. Servir con ánimo en nuestra iglesia local para dar fruto. Mira lo siguiente, entrando ya a la parte final. Tú y yo somos privilegiados también. Y vamos a explicarlo por qué. Mientras los israelitas habían recibido esta serie de privilegios, ellos todavía no tenían, por ejemplo, el canon bíblico cerrado. ¿Sí? Ellos todavía dudaban si las promesas eran específicamente para ellos o realmente hacían referencia a el Mesías. ¿Sí? Y muchos inclusive de los que se acercaban, que eran parte de otros pueblos, pero que Dios ya los estaba acercando, aún dudaban. Cuando tú lees el pasaje donde vemos el bautizo del eunuco del etíope, tú te vas a dar cuenta que estaba haciendo referencia a un pasaje bíblico del profeta Isaías. Pero él no entendía si se estaba refiriendo a la nación, si se estaba refiriendo a algo en particular o al Salvador. Y tiene que llegar allí Felipe a decirle que eso está hablando de Cristo. Así que tú y yo tenemos un gran privilegio, toda la Biblia, pero debemos tener cuidado de que la interpretemos a nuestra manera. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿cómo lo estamos leyendo? ¿Estamos viendo a Cristo en el Antiguo Testamento? Claro, eso no es fácil, eso es un poco dispendioso, pero es algo en lo cual debemos empezar a trabajar. Porque si no lo vemos, nos podría estar pasando lo mismo que los israelitas. En la medida en que nosotros vemos a Cristo y esas promesas, o sea, esas sombras cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vamos realmente a poder entender que el personaje central de la Biblia no es Israel, no es la iglesia, es Cristo. Es Cristo el personaje central. Así que tú y yo también tenemos esos privilegios. Pero deberíamos analizar si es que estamos caminando como esos israelitas, teniendo todos esos privilegios. Podemos venir a la iglesia, podemos venir a congregarnos, pero si lo hacemos a nuestra manera, podemos entender que hemos sido
llamados, pero si realmente no ha obrado el Espíritu Santo. ¿Sí? Uno entiende la doctrina de la elección, entendemos que la salvación no se pierde si ha venido el Espíritu Santo porque estamos unidos, estamos injertados a la vid, que la vid es Cristo. Lo podemos entender de forma intelectual, es decir, una fe intelectual. Pero si no lo vivimos, realmente podría estar pasando como los israelitas, que tuvieron toda esa serie de privilegios, pero que no hacían parte del reino de los cielos. Concluimos con esto. Cuando el apóstol Pablo está finalizando allí, en el versículo 5, con nuestro Señor Jesucristo, es dándole la importancia a lo que ellos estaban negando. La tristeza del apóstol Pablo es que ellos no reconocían a Cristo como Señor y Salvador, a pesar de tener todas esas evidencias. Y esto nos llama a decir, ¿qué más evidencia necesitamos para que realmente hayan cambios y frutos en nuestra vida? Que no nos pase como los israelitas. Dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estaba hablando específicamente del pueblo de Israel, cuando tú tienes presente este pasaje. Así que muchos empezaban a creer también en Jesús, pero solamente de boca para afuera. Y estaban creyendo en Él básicamente por la multiplicación de los panes y los peces, por las señales y los milagros. Pero eso no era evidencia genuina de que Cristo estaba en la vida de esas personas. Ellos solamente estaban buscando lo material. ¿Cuál era el problema de los judíos? Que por su corazón endurecido solamente estaban buscando un Salvador que lo librara de la opresión del Imperio Romano. O sea, ellos solamente querían que viniera una persona ¿a qué? A salvarlos de sus necesidades físicas. Oye, tenemos tanta opresión, tenemos tantas cosas, sálvanos. Pero no estaban interesados en lo más importante, que era la necesidad de salvación del pecado, salvación de la condenación eterna, de vivir una vida diferente. ¿Sí ves? Y eso es lo que pasa hoy en día. Las personas solamente están interesadas de que Cristo les salve un problemita. No, mi matrimonio no funciona. Cristo, sálvame mi matrimonio. Pero el resto no me importa. La forma como voy a adorar, yo me acerco como quiera. La forma como voy a servir, yo sirvo como quiera. ¿Sí? Eso es lo que le interesa, y por eso el mensaje es tan llamativo hoy en día en Latinoamérica, porque solamente está concentrado en eso. Y no se habla de la necesidad fundamental que tiene el ser humano. Es de realmente de que sus pecados sean perdonados, de que ya no vaya al infierno y de que ahora tenga una vida para Cristo, sea diferente. Y no nos confundan con el mundo. Es que no sé, él parece como del mundo, él parece como cristiano, a veces habla como cristiano, a veces habla como el mundo. No, muchas de esas personas no conocen realmente a Dios. Así que no olvidemos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos del Señor. Que nuestro corazón esté con el Señor. Y eso solamente se logra a través de el arrepentimiento. El llamado es a revisar cómo está nuestra vida frente a todos estos privilegios que nos ha dado el Señor. Porque nosotros hacemos parte de mayores privilegios. Dice la Escritura que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Tenemos más privilegios y es increíble que demos menos. Por eso el título, ¿no? Recuerda, entre más privilegios, mayor responsabilidad. Al que mucho se le da, más se le demanda. Y el castigo en el infierno para los que saben más es más fuerte. Tú sabes más, has sido expuesto más a la palabra, pero no cambias, no hay nada en tu vida, el castigo es más fuerte.
que Dios tenga misericordia y podamos realmente reflexionar en ello. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.